Carlos García se acercó a mí en el pasillo de los juzgados de Madrid, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su costosa colonia. Esa clase de aroma que solo usaba los días que quería sentirse poderoso, una mezcla de cuero y soberbia. Hoy es el mejor día de mi vida, dijo, con una voz baja y rebosante de confianza. Te lo voy a quitar todo. Sonrió como si el veredicto ya hubiera sido escrito en piedra por los dioses. Detrás de él estaba Sofía, su asistente, su amante, su trofeo de victoria. Ella no dijo una palabra. No tenía por qué hacerlo. Su sonrisa lo hacía por ella, afilada, certera, cruel. La gente pasaba a nuestro lado, abogados con togas apresurados, secretarios, extraños cargando sus propios desastres silenciosos. Nadie prestaba atención a la pequeña guerra civil que se desarrollaba en ese estrecho pasillo. Carlos se alisó la chaqueta y me miró como un hombre mira algo que ya posee. El piso en el barrio de Salamanca es mío. Las cuentas son mías. Deberías haber aceptado el acuerdo cuando tuviste la oportunidad. Yo no dije nada. Ese silencio le irritaba más de lo que las lágrimas jamás podrían haberlo hecho. Él quería miedo. Quería súplicas. Quería la prueba de que yo ya estaba derrotada. En lugar de eso, me quedé allí, tranquila, con las manos cruzadas y la mirada firme, como una estatua en la Plaza Mayor. Siempre fuiste callada, Lucía, continuó, casi riendo. Las mujeres calladas pierden en los tribunales. Mi abogado es un tiburón. El tuyo parece que debería estar jubilado jugando al dominó. Sofía cambió el peso de su cuerpo y cruzó los brazos, haciendo destellar el brazalete en su muñeca. Aquel que él compró con dinero que pensó que yo nunca rastrearía. Carlos se inclinó una última vez. Después de hoy, no tendrás nada. Ni hogar, ni influencia, ni futuro. Fue entonces cuando mi abogado se puso a mi lado. Don Armando Velázquez no levantó la voz. No se apresuró. Simplemente me hizo una pregunta. ¿Trajiste todo lo que discutimos? Miré a Carlos por primera vez y sostuve su mirada. Sí, dije, exactamente como pidió. Don Armando asintió una vez. Luego se volvió ligeramente hacia Carlos y habló con calma. En ese caso, dijo, le sugiero que se prepare. Hoy será educativo. Carlos se rió. No tenía idea de que la lección estaba a punto de comenzar. Lucía Fernández nunca fue el tipo de mujer que llenaba una habitación con ruido. Ella la llenaba con orden. Durante la mayor parte de su vida, trabajó silenciosamente tras bambalinas, asegurándose de que los números cuadraran, las facturas se pagaran y los problemas se resolvieran antes de que nadie más notara siquiera que existían. Así era como Carlos siempre la había visto, útil, confiable, invisible. Cuando la gente preguntaba qué hacía Lucía, Carlos solía responder por ella. Ella trabaja desde casa. Hace algo de contabilidad, nada grande. La forma en que lo decía hacía que sonara pequeño, sin importancia, fácil. En realidad, Lucía manejaba los registros financieros de 3 pequeñas empresas, todo desde un portátil en la mesa del comedor. Ella era quien recordaba los plazos de impuestos, las renovaciones de seguros y los calendarios de la hipoteca. Ella era la razón por la que su vida funcionaba sin problemas, incluso cuando Carlos olvidaba cosas. Pero debido a que ella no usaba tacones altos para trabajar ni hablaba en voz alta sobre sus logros, Carlos asumió que no tenía ninguno. Después de su matrimonio, Lucía había puesto su carrera en pausa para apoyar la de él. Se mudó cuando él necesitó trasladarse. Aceptó más trabajo independiente para que él pudiera perseguir ascensos. Ella creía en el trabajo en equipo, incluso cuando el trabajo era desigual. Carlos confundió su paciencia con debilidad. En las cenas con amigos, bromeaba diciendo que él era el proveedor y Lucía era la gerente de la casa. La gente se reía. Lucía sonreía. Nadie preguntaba quién rastreaba realmente el dinero o quién se aseguraba de que no cayeran en deudas. Las personas calladas a menudo ven más porque pasan más tiempo escuchando que hablando. Lucía notó cuando Carlos comenzó a llegar a casa más tarde. Notó cuando los gastos subieron sin explicación. Notó cuando el afecto fue reemplazado por la distracción. Pero ella no acusó.
Ella observó. Y en esas pequeñas observaciones silenciosas, la verdadera historia de su matrimonio ya estaba siendo escrita. El día que todo cambió no fue dramático. No hubo gritos, ni portazos. Fue un martes tranquilo y lluvioso en Madrid, el tipo de día que hacía que todo el apartamento se sintiera más pequeño y pesado. Lucía estaba de pie en el dormitorio sosteniendo una de las chaquetas de traje de Carlos. La había dejado sobre una silla, arrugada y olvidada. Ella planeaba llevarla a la tintorería como siempre hacía. Por hábito, revisó los bolsillos. Carlos tenía la costumbre de meter cosas importantes en todas partes. Tarjetas de visita, memorias USB, recibos. Lucía había aprendido hace mucho tiempo que si no revisaba, algo importante se perdería. Sus dedos rozaron un trozo de papel grueso doblado en el bolsillo interior. Al principio, asumió que era otra tarjeta de visita. Lo desdobló con cuidado. Era un recibo de una joyería de lujo en el centro. El total la hizo sentarse en el borde de la cama. 5.000 euros. La fecha era de ayer. La hora era las 2:30 de la tarde. Ayer a las 2:30, Carlos le había enviado un mensaje diciendo que estaba enterrado en reuniones y llegaría tarde a casa. Había prometido que verían una película juntos esa noche. En cambio, había estado comprando joyas. Su corazón no se aceleró. Sus manos no temblaron. Lo que sintió fue más frío que el pánico. Lucía tomó su teléfono y abrió las redes sociales. Carlos había mencionado a su nueva asistente una vez. Sofía, joven, organizada, siempre alegre. Le tomó menos de 2 minutos encontrar su perfil público. La foto más reciente mostraba una mano perfectamente manicurada sosteniendo una copa de vino Rioja dentro de un coche de lujo. En su muñeca había un brazalete de oro con una piedra azul. El pie de foto decía, la mejor noche de mi vida. Lucía no necesitaba más pruebas. En ese dormitorio silencioso, rodeada de la vida que pensaba que había construido, algo dentro de ella finalmente se quedó quieto. El matrimonio había terminado. Pero la contabilidad apenas había comenzado. Lucía no lloró esa noche. No despertó a Carlos. No le tiró el recibo a la cara ni exigió una explicación. Hizo lo que siempre había hecho cuando algo no tenía sentido. Abrió su portátil. Las emociones crean ruido. Los números crean claridad. Esa había sido su regla desde su primera clase de contabilidad. Creó un archivo nuevo y lo nombró algo que solo ella vería jamás, balance. Luego comenzó a trabajar. Inició sesión en sus cuentas financieras compartidas primero, tarjetas de crédito, ahorros, pagos de la hipoteca. Carlos siempre había creído que ella no prestaba atención a esas cosas. Pensaba que el dinero simplemente aparecía cuando se necesitaba. Lucía sacó cada extracto de los últimos 3 años. Vio patrones inmediatamente. Pequeños cargos al principio, restaurantes, viajes, regalos, luego más grandes, reservas de hotel, viajes, joyas, todo durante los momentos en que Carlos decía que estaba fuera de la ciudad por trabajo. Las matemáticas no coincidían con su salario. A continuación, revisó sus propios registros, transferencias que había enviado a Carlos cada mes para ayudar a cubrir los gastos del hogar. En la línea de concepto, siempre había escrito notas simples como alquiler o hipoteca o servicios. Nunca había significado mucho para ella en ese momento. Ahora, significaba todo. Creó pestañas, una para ingresos, una para gastos, una para regalos, una para Sofía. Lentamente, se formó una imagen. No una historia emocional, sino financiera. Carlos no solo la estaba engañando. Estaba financiando otra vida. Cada euro que gastaba en Sofía provenía del dinero que Lucía había ayudado a ganar o ahorrado cuidadosamente. Su futuro estaba siendo utilizado para decorar el presente de otra persona. Lucía se recostó en su silla y miró la pantalla llena de números. Esto ya no se trataba de un corazón roto. Se trataba de restitución. Durante las siguientes semanas, Lucía vivió en 2 mundos diferentes dentro del mismo apartamento. Frente a Carlos, era la misma esposa tranquila que él siempre había conocido. Preparaba la cena.
Preguntaba cómo le había ido el día. Asentía cuando él hablaba de reuniones y planes de viaje. Incluso sonreía cuando él fingía preocuparse. Carlos nunca notó que algo andaba mal. En su mente, Lucía estaba exactamente donde la había dejado, en el fondo. Pero cuando él se iba al trabajo o se dormía a su lado, Lucía se convertía en otra persona. Convirtió el pequeño cuarto de almacenamiento junto a la cocina en una oficina privada. Allí fue donde extendió extractos bancarios, recibos y hojas de cálculo. Allí fue donde siguió el rastro del dinero que Carlos nunca se había molestado en ocultar adecuadamente. El piso fue lo primero que revisó. Años antes, Lucía había recibido una gran herencia de su abuela en Galicia. Carlos la había convencido de ponerlo para el pago inicial. Le dijo que era más fácil si pasaba por su cuenta. Ella había confiado en él. Ahora, rastreaba cada euro. El dinero había venido de su herencia. Fue a la cuenta de Carlos, luego directamente al promotor. La cantidad coincidía exactamente. Ni un céntimo había venido de Carlos. La hipoteca no era diferente. Cada mes, Lucía transfería el pago a Carlos para que él pudiera presionar el botón final él mismo. Ella pensaba que estaba apoyando su orgullo. En realidad, estaba construyendo su propia prueba. Luego vinieron los gastos. Vuelos, hoteles, joyas, restaurantes, todo para Sofía, todo pagado con dinero familiar. Entonces Lucía vio algo que le heló la sangre. Grandes transferencias a sitios de apuestas, miles a la vez, siempre después de que Carlos recibiera un bono o cerrara un trato. No solo era descuidado, era imprudente. Al final del mes, Lucía tenía algo mucho más poderoso que la ira. Tenía evidencia. Y Carlos no tenía idea de que el reloj ya se estaba agotando. Lucía no eligió al primer abogado que encontró. Eligió al que entendía de estrategia. Un colega de su antigua firma le dio un nombre, don Armando Velázquez. Un hombre mayor, tranquilo, preciso, conocido por nunca tomar casos que no pudiera ganar. Su oficina era pequeña y estaba forrada con libros pesados. No había carteles motivacionales ni sonrisas falsas, solo estantes de leyes y el olor a papel viejo. Lucía puso su carpeta en su escritorio y comenzó a hablar. No lloró. No se quejó. Le contó lo que pasó de la manera en que explicaría un informe financiero. Paso a paso, euro por euro. Don Armando escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, abrió la carpeta y comenzó a leer. Pasaron minutos en silencio. Pasó páginas, estudió números, comparó fechas. Finalmente, levantó la vista. No has venido aquí por simpatía, dijo. Has venido aquí para terminar algo. Lucía asintió. Él cerró la carpeta lentamente. Tienes suficiente aquí para irte con todo lo que es legítimamente tuyo, posiblemente más, pero solo si hacemos esto correctamente. ¿Qué hacemos?, preguntó Lucía. Dejamos que piense que ya ha ganado, respondió don Armando. Dejamos que hable. Dejamos que muestre quién es realmente. Y cuando sea el momento adecuado, ponemos la verdad frente al tribunal. Lucía sintió algo que no había sentido en semanas. ¿Control? Por primera vez desde el recibo, el futuro ya no parecía oscuro. Parecía preciso. Carlos llegó al juzgado como si entrara en una celebración en lugar de una audiencia de divorcio. Su traje estaba hecho a medida, su cabello estaba perfecto. Llevaba la sonrisa confiada de un hombre que creía que la historia terminaría exactamente como él quería. A su lado estaba Sofía, vestida demasiado audazmente para un tribunal, pero perfecta para alguien que quería ser vista. Parecían una pareja entrando en un futuro que creían que ya estaba asegurado. Lucía y don Armando ya estaban sentados cuando Carlos entró. Él apenas miró a Lucía. En su mente, ella ya no era importante. El abogado de Carlos habló primero. Era ruidoso, pulido, seguro. Describió a Carlos como el proveedor, el exitoso, el hombre que pagaba por todo. Pintó a Lucía como una mujer que se quedaba en casa y se beneficiaba del trabajo de Carlos. Lucía no reaccionó. Carlos se reclinó en su silla y asintió.
Creía cada palabra. Sofía se sentó en el pasillo, revisando su teléfono, ya imaginando qué muebles irían en el piso. La jueza escuchó en silencio. Entonces don Armando se puso de pie. No se apresuró. No levantó la voz. Simplemente abrió la carpeta de Lucía. Su señoría, dijo. Este caso no se trata de emoción. Se trata de registros. Comenzó con el piso. Mostró la herencia que recibió Lucía, la cantidad exacta, la fecha, la transferencia a la cuenta de Carlos, el pago al promotor. Carlos se movió en su asiento. Don Armando luego mostró las transferencias mensuales, cada pago de hipoteca proveniente de la cuenta de Lucía antes de que Carlos hiciera el pago oficial. El abogado de Carlos intentó interrumpir. Don Armando no se detuvo. Luego vinieron los gastos. Vuelos, hoteles, joyas, todo para Sofía, todo pagado con dinero familiar. El rostro de Carlos perdió su color. Finalmente, don Armando pasó al juego. Miles de euros a la vez, dinero que debería haber ido al hogar, desaparecido. La sala del tribunal estaba en silencio ahora. Carlos ya no parecía confiado. Parecía atrapado. Y por primera vez en meses, Lucía supo que él finalmente estaba viendo la verdad. Ya no tenía el control. Don Armando dejó que el silencio se extendiera antes de continuar. En un tribunal, el silencio puede ser más ruidoso que cualquier argumento. Su señoría, dijo, lo que está viendo no es solo un gasto irresponsable. Es un patrón de abuso financiero y disipación de bienes conyugales. Entregó a la jueza una gruesa pila de documentos. Estos registros muestran que Carlos García utilizó fondos conjuntos para financiar el juego y una relación extramatrimonial mientras se presentaba como el único proveedor. El abogado de Carlos ahora estaba hojeando sus papeles, su confianza desaparecida. No había nada allí que pudiera competir con los extractos bancarios y los historiales de transacciones. Don Armando se movió lenta y cuidadosamente, como si colocara cada pieza en un tablero de ajedrez. Aquí están las transferencias a cuentas de apuestas en el extranjero. Cada una coincide con los pagos de bonos de Carlos. Esto no fue entretenimiento. Esto fue compulsión. Carlos intentó hablar, pero la jueza levantó una mano. Entonces don Armando sostuvo el recibo de la joyería. 5.000 euros por un brazalete. Comprado durante un día laboral, dado no a su esposa, sino a la señorita Sofía. Colocó una foto impresa sobre la mesa. Este es ese mismo brazalete en la muñeca de Sofía publicado en redes sociales la misma noche en que fue comprado. Los hombros de Carlos se hundieron y finalmente don Armando dijo, está el asunto de los ingresos. Lucía Fernández, como contable, revisó los depósitos relacionados con el trabajo de Carlos y los comparó con su salario reportado. Los números no coincidían. Don Armando pasó más páginas a la jueza. Estos muestran pagos enrutados a través de cuentas de terceros que nunca fueron reportados, fondos que no fueron grabados, fondos que fueron directamente al uso personal de Carlos. El abogado de Carlos se sentó pesadamente. No estamos aquí para presentar cargos penales, dijo don Armando. Pero este tribunal debe entender que los ingresos reclamados por Carlos no solo son exagerados, sino en parte ilegales. Carlos miró fijamente a Lucía al otro lado de la sala. Había pensado que su silencio significaba ignorancia. Se había equivocado. La jueza se quitó las gafas y estudió los documentos. Cuando volvió a mirar hacia arriba, su expresión había cambiado. Señor García, dijo, usted se ha presentado como la víctima en este matrimonio. Los registros cuentan una historia muy diferente. Carlos tragó saliva. El tribunal tomará un breve receso, continuó la jueza. Cuando regresemos, emitiré un fallo. Mientras todos se ponían de pie, Carlos finalmente se volvió hacia Lucía. ¿Qué hiciste?, susurró. Lucía cerró su carpeta y lo miró a los ojos con calma. Hice la contabilidad, dijo. Nada más, nada menos. Cuando la jueza regresó, la habitación se sentía más pequeña. El aire estaba cargado de expectación. No habló despacio. No suavizó su tono. El piso,
dijo, se reconoce como propiedad separada de Lucía Fernández. No está sujeto a división. La cabeza de Carlos cayó. El tribunal determina además que Carlos García disipó bienes conyugales a través del juego y regalos a un tercero. Se le ordena reembolsar a Lucía Fernández la mitad de las pérdidas probadas. El abogado de Carlos no levantó la vista. El vehículo comprado durante el matrimonio permanecerá con Carlos junto con la obligación restante del préstamo. Con cada frase, el futuro de Carlos se hacía más estrecho. Lucía no sonrió. No celebró. Simplemente respiró. Fuera de la sala del tribunal, Sofía estaba esperando. Su paciencia se desvaneció cuando vio la cara de Carlos. ¿Ganamos?, preguntó. Carlos negó con la cabeza. Sofía retrocedió como si él se hubiera convertido en otra persona. Dijiste que había dinero, espetó. Dijiste que viviríamos bien. Carlos no tuvo respuesta. Sofía se dio la vuelta y se alejó sin mirar atrás. Minutos después, sonó el teléfono de Carlos. Era su empresa. La investigación que Lucía había puesto en marcha ya había comenzado. Para cuando Carlos salió del juzgado, ya no tenía trabajo, ni hogar, ni un futuro que reconociera. Lucía pasó junto a él sin detenerse. Algunos finales no necesitan palabras. Lucía salió al aire fresco de Madrid y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. ¿Ligereza? El cielo estaba gris, pero por primera vez, no se sentía pesado. Se sentía abierto. Don Armando le estrechó la mano en los escalones del juzgado. Se manejó bien, dijo. La mayoría de la gente deja que la emoción arruine su caso. Usted dejó que la verdad hiciera el trabajo. Lucía sonrió. Los números nunca mienten, respondió. Caminó hacia su coche sola, no solitaria. El piso era suyo. El silencio que esperaba dentro era suyo. El futuro era suyo. Carlos había querido libertad sin responsabilidad. La consiguió. Lucía había querido justicia. Se la ganó. Así es como se ve realmente la venganza. No gritos, no destrucción, sino paciencia, preparación y el coraje de dejar que la verdad hable cuando más importa.